Hace un rato platicábamos con Lourdes López, nuestra compañera ya en Veracruz, acerca del amparo que le fue otorgado a José Manuel del Río Virgen, quien pues en los próximos días podría dejar la prisión que ocupa desde el 22 de diciembre, cuando fue detenido, acusado del presunto homicidio doloso calificado en agravio de Remigio N. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco. Se encuentra en la línea telefónica Jorge Reyes Peralta. Él es presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, le agradezco la entrevista, estoy a sus órdenes. Perdón, le quiero corregir porque me va a regañar mi presidente. Yo soy presidente de la Comisión de Honor y Justicia y entregué precisamente ese colegio a Gilberto Farías ahí en el Salón de la Permanente del Senado. Perfecto. Dado lo anterior, le podemos comentar técnicamente el asunto de mi amigo José Manuel del Río Virgen. Pues a ver, coméntenos precisamente eso. ¿En qué sentido va este amparo que se promovió y que finalmente fue otorgado por un juez federal? Mire, el equipo de abogados de José Manuel del Río Virgen promueve un amparo en contra del auto de vinculación que le fuera dictado el 28 de diciembre como autor intelectual del homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano que contendió para la presidencia municipal de Cazones. Y también se combate la prisión preventiva oficiosa por ser un delito de los que contempla la Constitución como de prisión preventiva oficiosa, como es el homicidio. El señor juez finalmente pronuncia su sentencia el día de ayer, el juez 17º de distrito en el estado de Veracruz, y a la hora de resolver, el juez concede un amparo liso y llano para los efectos de que el juez de control, o sea, el juez local, deje sin efecto el auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y le dicte auto de no vinculación a proceso y por cuanto hace ese proceso ponerlo en libertad. Esos son los efectos del amparo. Le quiero decir que técnicamente nosotros, como abogados del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, estamos conformes en que, bueno, es un buen amparo, pero nos queda de ver el juez, y eso es un pronunciamiento que como órgano colegiado estaremos haciendo, porque el artículo 77 de la Ley de Amparo dice que se deben precisar en materia penal cuáles son los efectos de la sentencia. Por ejemplo, en los delitos no graves debe precisar el juez si es de efectos inmediatos para que se ejecute inmediatamente la sentencia. Y en los delitos graves, como en el caso del señor del Río, debió el juez haber precisado que por vicios formales, porque fue un amparo liso y llano, debió haber precisado que se ejecutara inmediatamente, de efectos inmediatos la sentencia. Nosotros tenemos en el foro dos grandes problemas: los amparos para efectos de los jueces de distrito y cuando no se precisa los efectos de la concesión del amparo. Esos son los reclamos que tenemos nosotros y lo queremos elevar inclusive ante el Congreso federal para que se legisle en ese tenor, ¿verdad? Y esto los justiciables tengan acceso a una justicia más expedita, más inmediata, dado que si ayer el juez se hubiera pronunciado en ese sentido, en este momento José Manuel del Río Virgen estaría en la calle. No obstante, son 10 días todavía, abogado. Tengo entendido que tendría ley, sí, para impugnar, en este caso, las autoridades, si estuvieran inconformes con esta resolución del juez. Y estos 10 días, pues tiene todavía que permanecer José Manuel del Río Virgen en prisión. Sí, mire, al no haber precisado los efectos del señor juez de distrito, la ley de amparo contempla que son 10 días para que puedan recurrir en revisión, así se llama el recurso de revisión, a un tribunal colegiado en materia penal, y pueden recurrir la parte ofendida, que es la tercera interesada en ese amparo, que es los familiares de la persona que lamentablemente fuera privada de la vida, y la Fiscalía General del Estado. Son los dos que pueden interponer la revisión en 10 días. ¿Cuál es el escenario previsto? Bueno, el amparo concedido, aunque lo recurran, el tribunal colegiado seguramente lo va a confirmar porque es muy puntual y porque precisamente el justiciable del Río, bueno, él no cometió ningún delito, fue un absurdo la acusación de la Fiscalía que la validó el juez natural y que ahora en una puntual sentencia el juez federal precisa cómo se violaron las garantías fundamentales de Manuel del Río Virgen y que desde luego no le asiste ni siquiera indiciariamente
para que pudiera Manuel haberse librado orden de aprehensión y eventualmente después que se fue vinculado a proceso. La sentencia causa efectos hasta que cause ejecutoria por disposición de la ley. Esto es, si no se recurre en 10 días, causará ejecutoria. Si se recurre hasta que la confirme un tribunal colegiado en materia penal. Ahora, hay algo muy importante que usted tocó, abogado, y llama la atención porque, bueno, no solamente es en el caso de José Manuel del Río Virgen, lo vemos en muchas personas que se encuentran ahorita en prisión, y es el abuso de estas medidas cautelares de la prisión preventiva, ¿no?, que se está dando en gran parte del territorio nacional. En este sentido, sí me gustaría conocer su opinión con relación al tema, porque hay abogados que han señalado precisamente esto, el abuso de esta medida cautelar, que finalmente pues está llenando las prisiones y a veces podría ser de gente inocente. Mire, le quiero comentar, para nosotros la prisión preventiva es una pena anticipada. Hemos estado en contra nosotros de la medida cautelar de prisión preventiva, que puede ser justificada o puede ser oficiosa, dependiendo si está en el catálogo de delitos graves o no lo que le imputan al justiciable. En el primer mundo eso queda a decisión del juez. ¿Qué es lo que sucede con este sistema de justicia penal que tenemos en México? Sí, fue diseñado y por eso hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y aspiramos a tener un código único penal en México, en que lo que se privilegia es que enfrenten en libertad los justiciables sus procedimientos. Ese sistema va a colapsar si no graduamos nosotros cómo se otorga la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque sea oficioso o no, los jueces imponen la medida de prisión preventiva justificable, porque eso es cultural. En México, si usted no ve a alguien alguien la agravia, si no lo ven en la cárcel, piensan que no se hace justicia. Y precisamente lo que sostiene este sistema de justicia penal, que desde el 2016 está vigente, es de que los menos vayan a ocupar las cárceles, porque precisamente de eso se trata, ¿verdad? De que no haya un hacinamiento en las cárceles, claro, que ellos enfrenten su procedimiento en libertad y bueno, pues si obtienen que sean absueltos, declarados inocentes, en ese tenor, bueno, pues imagínese usted el grave daño que causaron, como en el caso de José Manuel del Río Virgen, que está preso desde el 22 de diciembre sin haber cometido ningún delito. Claro, abogado, ¿y ustedes prevén que sí haya alguna impugnación por parte de las autoridades o que pasen estos 10 días y, bueno, José Manuel del Río Virgen se encuentre ya fuera de prisión? Mire, nosotros lo sabemos como técnicos del derecho, que aunque impugnen se va a confirmar, o sea, es verdaderamente revictimizar a José Manuel del Río Virgen, interponer ese recurso de revisión, pero eso es decisión de la parte ofendida, la tercera interesada en ese amparo y de la Fiscalía General del Estado. Nosotros, viendo la naturaleza de la resolución, le quiero decir a usted que en un universo de 100 amparos se concede el 2 o el 3% de amparos lisos y llanos. Este es un caso tan contundente en la sentencia que debía no ser recurrida, pero pues eso es una decisión que tiene la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la tercera interesado, que es la parte ofendida en ese prohibitorio crimen. Perdón, abogado, nada más para que nos quede claro el concepto, esta terminología del derecho, el liso y llano, ¿a qué se refiere? Quiere decir que al juez no le... Oscar, mire, yo le comentaba que nosotros, creo que la próxima semana estaremos nosotros dando una conferencia como Colegio Nacional de Abogados en la Cámara de Diputados, en la cual nosotros estaremos excitando a los señores legisladores a que se reforme la ley de amparo y que ya no tengamos esos amparos para efectos. Hay dos tipos de amparo. El amparo para efectos, en que le dicen al juez: mira, juez, purga estos vicios y estas violaciones que advertimos y te doy la plenitud de jurisdicción para que vuelvas a dictar la resolución en el mismo sentido o en un sentido distinto. Y en los amparos lisos y llanos le dicen: deja sin efecto el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y me resuelves que no lo vas a vincular y lo pones en la calle. Esos son los lisos y llanos. Esas son las precisiones de la sentencia. La propia ley de amparo ya contempla cómo y cuándo se debe precisar la concesión del amparo. En este caso no la hubo, pero esas son las cosas que queremos nosotros cambiar como cuerpo colegiado de abogados penalistas. Perfecto, pues abogado, no sé si hay algo más que desea agregar. Mire, yo le quiero comentar
que hemos participado en unos foros, precisamente en un foro regional en Veracruz, donde la Corte nos está diciendo un juez y una jueza en tu vida, y bueno, en esos foros precisamente les hemos hecho llegar a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial de la Federación, en que el último lugar donde vamos a correr es precisamente ante la unidad del Poder Judicial de la Federación, pero esa concesión de los amparos debe cambiar los efectos que tiene, deben ser muy puntuales los jueces para que los justiciables obtengan su libertad, como en el caso particular de José Manuel del Río, inmediatamente, y no estemos sujetos nosotros, cuando es muy clara, ¿verdad?, a lo que sea recurrida ociosamente por las autoridades y por los terceros interesados. Pues abogado, yo le agradezco mucho esta conversación, es un gusto poder platicar con usted y vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que pueda ocurrir en los próximos días y también de este trabajo, de esta lo que estarán haciendo precisamente allá en la Cámara de Diputados en los próximos días y la resolución que pueda llegarse al respecto. Le agradezco mucho su atención y me despido de la audiencia. Gracias, abogado, integrante del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, con este del amparo de José Manuel del Río Virgen.